Buenas tardes a todas y todos, con mi agradecimiento a la Red Muki y al panel que me acompaña. Yo trataré de plantear algunas ideas sobre lo que hace a la participación de los gobiernos regionales en las decisiones ambientales y mineras en el marco del proceso de descentralización. Para esos efectos he organizado la presentación en tres grandes cuerpos. Uno primero introductorio, que busca fijar algunas bases sobre los nudos fundamentales que tiene la descentralización como contexto general y más amplio en el cual se inserta mi reflexión. Uno segundo, que hace un breve diagnóstico de lo que es la participación de los gobiernos descentralizados en las decisiones ambientales y sobre minería, que arbitrariamente tiene tres cuerpos: uno referido a la gestión ambiental, uno segundo vinculado al ordenamiento territorial y uno tercero referido a la minería, más específicamente a la pequeña minería y a la minería artesanal, que es la competencia central que tienen los gobiernos regionales en esta materia, para concluir con algunas propuestas de política pública. Entonces, si miramos la descentralización como contexto general, creo que debemos partir de una idea básica, y es que tras 10 años de descentralización, Lima sigue concentrando más del 50% del Producto Bruto Interno, y si miramos la distribución del per cápita departamental, vamos a encontrar una heterogeneidad enorme que oscila entre los más de 14.000 soles que se observan en Moquegua y los 1.945 que se encuentran en Apurímac, lo que tras 10 años de descentralización nos califica como un país centralista, concentrado e inequitativo territorialmente. Obviamente, a partir de estos datos uno podría poner fácilmente en cuestión todo el proceso de descentralización, que ciertamente no es materia de esta intervención, pero que refleja las dificultades de una reforma que ha estado atravesada por innumerables vicisitudes. En general, uno puede encontrar en la reforma tres grandes nudos que explican esta situación: su carácter político-administrativo fundamentalmente, lo que impide abordar integralmente los aspectos económico, fiscal, territorial e incluso administrativo en el marco de la reforma; su desvinculación de la indispensable reforma y modernización del Estado, de la cual la descentralización en el mejor de los casos es apenas un aspecto; la terquedad por avanzar en una organización territorial basada en la demarcación más político-administrativa de los departamentos; y finalmente la incapacidad que se constata de transformar los distintos mecanismos de participación ciudadana en instrumentos de democratización y de gestión pública en el plano descentralizado. Estos nudos ciertamente están atravesados, entre otras, por tres tensiones que hacen al tema que trataremos hoy día. La primera es la que resulta de un proceso que está sustentado en la cesión de competencias y en la elección de autoridades versus la búsqueda de espacios de gestión descentralizada y por lo tanto de territorialidad para el desarrollo armónico. En segundo lugar, el bajísimo nivel de asignación fiscal y las técnicas usadas para esa asignación, absolutamente inerciales y totalmente crípticas, como desnudara claramente con una sola lámina Raúl Molina en el balance que organizara la Asamblea de Gobiernos Regionales, que por lo demás no contribuyen a la disminución de la inequidad horizontal en
en esa asignación, la que se ve agravada por las características que tienen el canon y las regalías y su distribución en el país. Y en tercer lugar, el altísimo grado de imprecisión y de ambigüedad en la lógica de asignación de competencias, que adicionalmente se realiza sin recursos, generando un enorme desorden y marchas y contramarchas en un frondoso ordenamiento legal. Si nosotros miramos lo que hace estrictamente a la participación de los gobiernos descentralizados en las decisiones mineras y ambientales, muy rápidamente tendremos que partir desde el fujimorismo, en donde la inversión privada es el actor central del crecimiento, el Estado asume un rol subsidiario, se privilegia el sector extractivo y en particular el sector minero y el sector de hidrocarburos. El Estado renuncia al planeamiento, desaparece el Instituto Nacional de Planificación, y en defensa del MEF diré que al MEF le cae de regalo, que lo acepta gustoso, el poquísimo planeamiento que existe en el país, en un ciclo que estuvo fuertemente marcado por el desinterés ambiental. Toledo tiene el mérito de la reforma descentralista, define en estas materias competencias para los gobiernos regionales y los gobiernos locales y hace un énfasis en ordenamiento territorial, en zonificación ecológica y económica y en gestión ambiental, pero simultáneamente deja de lado el tema de la reforma del Estado, que era una de las cuestiones centrales que debió abordar su gobierno. La gestión de García, por su parte, está marcada por el bloqueo de la reforma descentralista, y los hitos más importantes son la creación del Centro de Planeamiento, con competencias absolutamente recortadas y con recursos totalmente limitados, y la creación del Ministerio del Ambiente con recursos bastante limitados para las tareas que se le señalaban. A lo largo de todo este tiempo, el Ministerio de Energía y Minas concentra cuanta función exista de cara a la minería, promueve las inversiones, entrega las concesiones, aprueba los estudios de impacto ambiental y hace la fiscalización ambiental. Recién el 2010 se crea la OEFA, adscrita, digamos, al Ministerio del Ambiente, a la que se le encarga la fiscalización ambiental, no obstante las debilidades financieras y de recursos humanos que, digamos, sigue mostrando hasta hoy día. El actual gobierno, carrera de caballos en el discurso, parada de borricos en la realidad, marcha frente a la descentralización sin rumbo, y la falta de rumbo o la rodada cuesta abajo la podemos ver si los responsables, si tomamos conciencia que los responsables de la descentralización fueron simultáneamente, y en ese orden, Manuel Damer, Alberto Muñoz Nájar y ahora Rosa Floriano. En este contexto, y de cara al tema que nos ocupa, los conflictos de Conga y posteriormente de Espinar el 2012 terminan con la creación del SENACE, que sin ninguna duda es un paso adelante, no obstante la ausencia, la ninguna vinculación de los gobiernos descentralizados. Ese paso adelante se relativiza porque es indudable que el SENACE se debilita con los decretos supremos 054 y 060. Entonces, ¿cuál es de alguna manera el corolario que se puede sacar de esta sucinta comedia de equivocaciones, de esta sucinta historia? En principio, entender que las normas básicas de la descentralización, es decir, la ley de reforma constitucional, la ley de bases, la orgánica de gobiernos regionales y la orgánica de municipalidades, establecen responsabilidades claras de los gobiernos descentralizados. La transferencia de funciones, sin embargo, ha sido absolutamente lenta y desordenada. No han habido capacidades acreditadas
y lo que es peor, se han transferido funciones sin recursos. Más aún, el tema de los recursos para las funciones transferidas parece no preocuparle al gobierno nacional, habida cuenta que está establecido que recién a partir del 2015 se empezará a calcular el costo de estas funciones para ver la manera de ubicarlas en el presupuesto. A ello hay que añadir la profusión de distintas normas de menor rango muchas veces que las leyes orgánicas, que van a crear ambigüedad y superposición en cosas que en teoría estaban relativamente claras. Planteado esto como marco general, entonces miremos esta separación arbitraria que he hecho de tres campos y empecemos, digamos, por la gestión ambiental. Digamos, desde los gobiernos descentralizados es clarísimo que son parte intervienen de acuerdo a sus competencias en el marco del sistema de gestión ambiental, que como sabemos bien agrupa 5 sistemas, cada uno de los cuales con su propia regulación, como dicen quienes conocen mejor que yo los sistemas, sin necesariamente una distribución adecuada de responsabilidades y, como es claro, sin relaciones ordenadas entre ellos. En ese escenario, los gobiernos descentralizados, en particular los regionales, tienen competencias exclusivas y competencias compartidas. Sus competencias exclusivas tienen que ver con la planificación del desarrollo, la formulación y aprobación de planes de desarrollo regional, los programas de cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias, así como el uso sostenible de recursos forestales y la biodiversidad, digamos, entre las más importantes. En lo que hace a las compartidas, está todo lo que tiene que ver con la promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su territorio, la protección ambiental y la gestión sostenible de recursos naturales, el mejoramiento de la calidad ambiental, la preservación y la administración de reservas y áreas naturales protegidas. Tras el tiempo transcurrido, nos vamos a encontrar con que en esta materia, gestión ambiental, no obstante las limitaciones nacionales y las propias limitaciones de los gobiernos descentralizados, los 25 gobiernos regionales cuentan formalmente por lo menos con comisiones ambientales regionales, 14 de ellos tienen lo que generosamente podemos denominar un sistema de información regional. Se les han transferido las competencias a todos los gobiernos regionales, a excepción de Lima Metropolitana, y 21 de ellos ya las tenían desde algún momento del 2009, y en este proceso hay un grupo de gobiernos regionales, 9 en distinta situación a este momento, que han optado, siguiendo de alguna manera el ejemplo inicial de Arequipa y de San Martín, por crear autoridades ambientales regionales, básicamente como órganos desconcentrados. Hay 3 operando en este momento y 6 en proceso, que a lo que apuntan es a fortalecer la gestión de las políticas regionales. Si nosotros miramos el cuadro que aparece en la pantalla, nos vamos a dar cuenta que, digamos, en el esfuerzo por cumplir estas competencias, los gobiernos regionales tienen cerca de 125 millones de soles en el presupuesto institucional modificado del 2013, destacando claramente el caso de Cusco y en menor medida el caso de Huancavelica, lo que habla de la cantidad, digamos, de programas que tienen que ver con gestión de cuencas, corredores económicos y en muchos casos calidad ambiental, que tratan de llevar adelante en el marco de su actuación en los sistemas que hacen parte del sistema de gestión ambiental. En una mirada muy rápida y observando el asunto desde las regiones, uno puede señalar 3 grandes limitaciones, digamos. La primera tiene que ver con
las que tienen en materia de recursos humanos y de capacidades de esos recursos humanos. No es el caso más dramático en relación al conjunto de competencias que tienen los gobiernos descentralizados, tampoco es un caso particularmente virtuoso. En segundo lugar, lo que sí es dramático para varios de estos casos es que todos los gobiernos regionales en estas competencias, como en general en todas, tienen marcadamente recursos insuficientes para el gasto corriente. Y en materia de gestión ambiental, y dada la lógica de mantenimiento de un conjunto de iniciativas, en algunos gobiernos regionales este dato no es menor. Finalmente, la multiplicación de instrumentos normativos y de información que no dialogan. Si uno mira, por ejemplo, el gobierno regional de Amazonas, se va a encontrar con no menos de 40 de estos instrumentos. Y si uno los mira con detalle, va a mirar que varios de ellos son contradictorios. De alguna manera es un problema que es reproducción en la escala descentralizada de un problema mayor que tenemos como país y que está presente en el gobierno nacional. Así las cosas en materia de gestión ambiental, entonces, pienso que hay 4 problemas centrales. Uno primero que tiene que ver con la desarticulación y el centralismo relativo del sistema ambiental peruano, aceptando que es un sistema nuevo y en permanente construcción y ajuste. La ausencia en el SENACE y la absoluta desvinculación de todo lo que hace a los estudios de impacto ambiental, que digamos como tendencia tienen los gobiernos descentralizados, la falta de coordinación vertical y horizontal y la falta de articulación intergubernamental, y la debilidad de los planes de desarrollo concertado en su relación con los propios instrumentos ambientales con los que ya cuentan los gobiernos regionales. En lo que hace al ordenamiento territorial, entonces, segundo campo, digamos, a diferencia del primero, es un campo con una historia más larga y más vieja y por lo tanto con una normativa más variada y de alguna manera también más desordenada, que en sentido estricto empieza, digamos, el año 97 con la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, que establece normativamente la zonificación ecológica y económica. El 2001 se crea la Comisión Nacional para el Ordenamiento Territorial. El 2002 y el 2003 se aprueban las orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades. El 2004, desde el CONAM, se reglamenta la zonificación ecológica y económica y se da la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El 2005, la Ley General del Ambiente, la aprobación del primer Plan Operativo Bianual para la Zonificación Ecológica y Económica desde el CONAM. Ese mismo año, los lineamientos para la política de ordenamiento territorial. El 2006 se define, mediante una directiva, la metodología para la zonificación ecológica y económica. El 2008, el MINAM aparece como el rector del ordenamiento territorial, y el 2009 se aprueba la Política Nacional Ambiental, por hablar de las normas mayores. En este contexto, si nosotros miramos el asunto desde las regiones, nos vamos a encontrar con 9 de ellas con su zonificación ecológica y económica aprobada por el MINAM. Hay 4 que en teoría deben concluir el 2013 y hay 9 que debieran concluir el 2014. Hay algunos gobiernos regionales, en particular San Martín y en menor medida Piura, que usan la zonificación más allá de sus limitaciones como un instrumento para su toma de decisiones. Acá vale la pena hacer un comentario. Frecuentemente desde la prensa se dice ¿para qué sirven los recursos gastados en los proyectos de zonificación ecológica y económica? Y digamos, la respuesta que yo tengo normalmente es que esos recursos
permitieron identificar e iniciar la recuperación de 300.000 hectáreas de tierras en Piura, 30.000 de las cuales han sido puestas en valor y están en producción, y esas 30.000 hectáreas tienen un valor comercial que duplica el costo de todos los PIBs de zonificación ecológica y económica realizados. En este contexto, lo que hay hoy día en la coyuntura es 9 regiones con historias distintas, con intereses y énfasis distintos, presionando para avanzar en el ejercicio de su competencia en materia de ordenamiento territorial. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en el gobierno nacional? Vamos a encontrar, en principio, a un Ministerio del Ambiente que no llegó a presentar la Ley de Ordenamiento Territorial anunciada por el Presidente de la República en 2012, que ha propuesto, con razones fundadas, nuevos instrumentos antes de llegar al ordenamiento territorial este año, que no tiene todavía una instancia de coordinación intergubernamental y que opera mediante relaciones bilaterales, es decir, caso por caso, que registró el importante avance del SENACE, no obstante la resistencia de sectores del gobierno, y que ha visto, a partir de esa resistencia, el SENACE debilitado. Un ejecutivo que no tiene una posición única frente al tema del ordenamiento territorial, en donde el Ministerio de Energía y Minas insiste en mantener el control de los estudios de impacto ambiental y en general su rol preponderante en la minería, en donde el CEPLAN aspira a conducir el ordenamiento territorial a pesar de sus evidentes debilidades y limitaciones presupuestales, de recursos humanos e incluso de enfoque, además de una resistencia de distinta intensidad y en distinta coyuntura de los sectores al papel rector que debiera tener y que esté establecido por norma el MINAM. Digamos, un ejemplo claro es el de la Autoridad Nacional del Agua. El acuerdo nacional se ha demorado un año para llegar a una propuesta de política pública nacional de ordenamiento y gestión territorial, que todavía tiene que pasar por el rito de la aprobación final. En ese año, varios de los actores, durante muchísimas semanas, hemos sido testigos más bien de las diferencias y de la disputa entre los distintos sectores nacionales, sintiéndonos definitivamente más cerca de la posición del MINAM, no obstante los matices que pudiéramos tener. Y en el Congreso de la República hay por lo menos 4 proyectos de ley, ¿no es cierto? Y 4 proyectos de ley de ordenamiento territorial bastante distintos. ¿Cuáles son entonces los problemas centrales? Los problemas centrales tienen que ver con la utilidad y el uso, es decir, el valor que se le da en el corto plazo al instrumento zonificación ecológica y económica en algún nivel de toma de decisiones descentralizada, la necesidad de definir claramente los requisitos definitivos para el ordenamiento territorial y encontrar los acuerdos institucionales con cada uno de los gobiernos regionales, la necesidad de precisar los recursos financieros para los instrumentos necesarios para el ordenamiento territorial y la ley de ordenamiento territorial. Finalmente, pequeña minería, minería artesanal e informal. Digamos, en materia de minería, la principal competencia de los gobiernos regionales está referida a la pequeña minería y a la minería artesanal. Y en el último tiempo se ha puesto de moda hacerle bullying a los gobiernos descentralizados por la minería informal, ¿no es cierto? Hay que entender que frente a la gran minería no tienen vela en el entierro, y a pesar de que la vida demuestra que pueden cumplir un papel importante, el papel del gobierno regional de Moquegua en el intento del proyecto de Anglo-American en Quillabeco es la demostración más clara. En general, digamos, se enteran a posteriori de lo que son decisiones del nivel nacional.
En cualquier caso, es clarísimo que el tema Pardo es el que tiene que ver con la entrega de las concesiones mineras. Ingemet ha sido hasta el año 2009 la encargada de entregar las concesiones. Ese año le transfiere las competencias a los gobiernos regionales, que sin embargo las empiezan a otorgar, de acuerdo a los registros que he podido mirar, recién a partir del 2012. Y los primeros gobiernos regionales en hacerlo son los de Tacna y Moquegua. Ahora, es clarísimo que, digamos, en este recuento estamos frente al drama de las concesiones. Si nosotros nos restringimos a los productores mineros artesanales y a los pequeños mineros, estamos hablando de poco menos de 15.000 que ocupan poco más del 6% del territorio nacional, con cerca de 8 millones de hectáreas concesionadas, en donde, como sabemos bien, la concesión inicial es prácticamente a sola firma en el nivel nacional y en el nivel regional. Y en este contexto, de acuerdo, digamos, al promedio de las distintas versiones que hay sobre el número de mineros informales, dependiendo si habla la alta comisión gubernamental que mire el asunto o el alto comisionado que ahora debe ocuparse del asunto, digamos que hay unos 200.000 mineros informales, lo que evidentemente plantea un problema dramático de superposición de concesiones mineras con muchísimos otros usos del suelo, incluyendo áreas de conservación, áreas extremadamente vulnerables, uso agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nadie debe sorprenderse de que nos encontremos con provincias que están concesionadas al 85% como Chumbivilcas, al 62% como Grau en Apurímac o al 60% como Antabamba, y distritos íntegros como Baños del Inca y a La Encañada en Cajamarca que alcanzan al 100%. Ahora bien, frente a esa realidad, digamos, yo quiero mostrarles los dos gráficos que aparecen en esa lámina. El gráfico de la izquierda es el del presupuesto institucional modificado de las regiones para toda la función minería. Y ustedes pueden ver que tienen 13.900.000 soles, digamos menos de 14 millones, y al costado miran todas las concesiones que tienen que ver con pequeña minería y minería artesanal. Si uno hace un ejercicio matemático arbitrario y divide esos casi 14 millones entre los 200.000 mineros informales y asume que lo único que se haría con esa plata es el tema de la minería informal, habrían poco menos de 70 soles al año por minero informal. Si somos generosos y nos olvidamos de la minería informal y hablamos de los artesanales, el asunto subirá de pronto a 840, 850 soles año por minero artesanal y por pequeño minero. Es obvio y evidente, ¿no es cierto?, que los gobiernos descentralizados en esta materia no están en condiciones de responder a aquello que arbitrariamente pretende el gobierno nacional y pretenden los medios de comunicación de masas que respondan. Así las cosas, entonces, y para terminar, digamos, algunas propuestas básicas, muy rápidas de política pública para cada uno de estos campos. En términos del sistema de gestión ambiental peruano, en el corto plazo creemos que es indispensable garantizar la participación de los gobiernos descentralizados, de una representación de estos en el directorio de los SENACE, que hay que encontrar los mecanismos que permitan que los gobiernos descentralizados tengan opinión en los estudios de impacto ambiental que los involucran y que esa opinión
digamos, sea parte incluso de la definición de los términos de referencia, y, digamos, encontrar la vinculación, resueltos estos temas, de los estudios de impacto ambiental con los instrumentos de gestión del territorio con los que cuentan. En el mediano plazo hay que caminar a que las oficinas desconcentradas del SENACE estén articuladas efectivamente a los gobiernos regionales. Hay que adecuar evidentemente la legislación del sector minero a la ley de evaluación del impacto ambiental, y hay que fortalecer con urgencia las oficinas desconcentradas que tiene la OEFA. En términos de estrategia, esto supone en principio caminar a buscar incidir en el marco normativo del SENACE, y ese debiera ser un interés compartido del MINAM y de los gobiernos descentralizados, y hay que buscar alentar fórmulas de vigilancia de los estudios de impacto ambiental. En la relación MINAM-gobiernos descentralizados hay que resolver en el corto plazo la Comisión Intergubernamental Ambiental, y en ese marco definir la matriz de competencias y funciones. No hay rectoría del MINAM cuestionada por los gobiernos descentralizados. Hay que avanzar en el fortalecimiento de las autoridades regionales ambientales, digamos, como un paquete de 3 líneas en las cuales caminar. En lo que hace al ordenamiento territorial, en el corto plazo se trataría de asegurar la culminación de los procesos de zonificación ecológica y económica a nivel regional y provincial, establecer con claridad cuáles son los instrumentos complementarios a la zonificación que se requieren para el ordenamiento territorial, y ahí el Ministerio del Ambiente ha hecho avances que habría que buscar empaquetar y comunicar claramente. Sobre la base de eso, definir, y esto es caso por caso, la hoja de ruta para el ordenamiento territorial en los gobiernos regionales que ya tienen la zonificación aprobada, porque, digamos, las limitaciones y las características de ese instrumento varían de gobierno regional a gobierno regional, y habría que aprobar de una vez la política pública de gestión y ordenamiento territorial del acuerdo nacional. En el mediano plazo habría que producir una discusión ordenada y habría que tratar de buscar la aprobación de una ley de ordenamiento territorial. Habría que buscar que los planes de ordenamiento territorial que en ese marco se formulen en las regiones se alineen con los planes de desarrollo concertado, de manera que sean los 2 instrumentos básicos de gestión en los territorios, lo que exigiría obviamente un fortalecimiento intensivo de capacidades de los funcionarios descentralizados para que pueda haber una gestión efectiva del territorio. En términos de estrategia, la estrategia tiene que arrancar por una construcción de opinión pública para generar consensos, y ese es un desafío cuesta arriba. Si uno le pregunta a la opinión pública cuál es la imagen que tiene de la gestión ambiental y de la gestión descentralizada ambiental, van a sacar una foto de Marta Meyer, ¿no es cierto? Y es, digamos, más o menos evidente que esa foto va a tener más peso que 1.000.000 de palabras. Pero adicionalmente, desde los gobiernos descentralizados y desde el gobierno nacional, hay que evidenciar la utilidad y la importancia de los instrumentos de gestión territorial y ambiental. Finalmente, a nivel de minería, en el corto plazo, se trata de eliminar las concesiones mineras en las zonas ambientalmente vulnerables, de establecer límites muy claros al otorgamiento de concesiones en un territorio y de establecer plazos máximos para su explotación y, caso contrario, su reversión, y fortalecer recursos y capacidades técnicas de los gobiernos descentralizados para que más adelante puedan cumplir esta función.
En el mediano plazo es más o menos claro que las concesiones tienen que pasar de alguna manera, tienen que tener como referencia la zonificación ecológica y económica, los otros instrumentos de ordenamiento territorial y más tarde los planes de ordenamiento territorial. No encontramos razón para que no se prohíban las condiciones en territorios que son ambientalmente vulnerables e incluso avanzar a la erradicación de la minería en las zonas ambientalmente vulnerables, en las áreas protegidas, en las zonas de amortiguamiento, en las nacientes de agua y en aquellos ecosistemas definidos como frágiles. Y, digamos, mediano plazo, y asumamos que el papel acepta pues que el mediano plazo es indefinido, la aplicación de la consulta previa. Es obvio que en esta materia el desafío es gigantesco y hay un tema de construcción de opinión pública para generar consensos en un país que, más aún en el contexto de la crisis del canon, que sostengo que tiene como responsable e interesado fundamental al Ministerio de Economía y Finanzas, el sentido común va a ser, digamos, que en muchas regiones y localidades, en la lógica redistributiva y del recurso, se empiece a aclamar por la inversión minera, no obstante el costo ambiental, el costo social, pero también el costo económico evidenciado, no digo de la minería, digo de muchas inversiones mineras hechas en este marco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quisiera felicitar y agradecer a la red MUCI por estos diálogos y por invitarnos a pensar y a reflexionar, y esta vez en particular a Propuesta Ciudadana por intentar ordenar de qué manera hacer una especie de hoja de ruta de la gestión ambiental desde los gobiernos regionales. Digamos, el documento que ustedes tienen es un documento, la verdad, completo. Yo solamente quisiera puntualizar algunas cosas que están en el documento y que es importante rescatar, ¿no? Discutir o pensar los instrumentos de gestión ambiental en los gobiernos regionales parte de reconocer algo que está en el comienzo del documento y que creo que debiera rescatarse eventualmente dentro de las políticas de hoja de ruta hacia adelante, que tiene que ver con que la descentralización es una política de reforma del Estado inconclusa y que, si bien tiene un diseño que plantea un conjunto de transferencias de funciones y competencias, plantea un conjunto de funciones, para este caso también, que son exclusivas de los gobiernos regionales. La verdad es que en muchos casos, sin espacios reales de coordinación intergubernamental, no son posibles de implementar, menos aún con la escasez de recursos, tanto humanos como recursos económicos que tienen los gobiernos locales. Esto como marco, y creo que es importante que esté como marco en el tema de la gestión territorial, es vital, porque cómo podemos hacer políticas de ordenamiento territorial en un gobierno regional que tiene una competencia para planificar el desarrollo, por ejemplo, de su territorio, que se supone es una competencia exclusiva, o que tiene competencias para definición de corredores económicos como competencia exclusiva, si no puede definir qué cosa de actividad económica se hace o no se hace en su territorio. Ejemplo, Las Bambas Espinar. Se está constituyendo un corredor minero entre Las Bambas, la futura explotación de Las Bambas, y Espinar y el mineroducto. Ese es un corredor económico. La participación de los gobiernos regionales de Apurímac y de Cusco para esta definición ha sido prácticamente nula. Y si hablamos de la participación de los gobiernos locales, pasando por Chumbivilcas, por ejemplo, por donde va a pasar el mineroducto, también ha sido nula. Entonces, las competencias son, comillas, exclusivas, declarativamente, en algunos casos, pero la posibilidad real de los gobiernos locales de intervenir o de participar en la planificación del desarrollo de sus territorios no llega a ser real si es que no tienen posibilidad de discusiones de fondo. Con ordenamiento territorial, como se dice también en el documento de manera clara, el problema pasa incluso desde la misma dirección nacional, es decir, el CEPLAN se supone es el centro de planificación del ordenamiento y del desarrollo de todo el país. Al mismo tiempo tenemos el Ministerio del Ambiente, que debe plantear una política nacional de gestión ambiental, y al mismo tiempo tenemos a un actor clave, que es el Ministerio de Energía y Minas, que más allá de que no discuta formalmente ser el rector del ordenamiento, termina siendo quien define realmente qué se hace y dónde se hace.
Y por eso creo que el punto, digamos, que se plantea en la parte final del documento sobre las concesiones mineras y el rol que tuvo Ingemet y que hoy tienen realmente desde el 2012, como dice Eduardo en el documento, algunas regiones de entrega de concesiones mineras, es parte de la clave de la discusión que se tiene que hacer en orden del tema de planificación y uso de recursos en el territorio. Frente a la hoja de ruta, yo sugeriría, creo, no solamente revisar las concesiones mineras, sino debiera haber una moratoria de concesión minera que nos permitiera primero hacer ordenamiento territorial, es decir, primero ponernos de acuerdo sobre qué cosa se hace, dónde se hace, definir la zonificación económica ecológica, definir los mecanismos y los criterios de participación de los gobiernos regionales, definir si es que hay consulta previa o no, y luego entregar concesiones mineras. ¿Cómo hacemos para plantearle, por ejemplo, como ha señalado Eduardo en el documento, en el mapa de concesiones, a un distrito como Chumbivilcas, que tiene 85% de su territorio concesionado, que haga una discusión sobre ordenamiento territorial? ¿O cómo hacemos con algunas regiones que tienen más del 60% como territorio total concesionado, que esa región pueda seriamente entrar en una discusión de qué cosa es lo que se quiere hacer como estrategia de desarrollo y uso de territorio, si es que no hay ni siquiera posibilidad de discutir si ese 60% concesionado por el Ministerio de Energía y Minas en la mayoría de casos puede entrar en debate o no? Entonces terminamos teniendo un problema de implementación de un mecanismo al mismo tiempo que ya va funcionando una entrega de concesión, exploración y en muchos casos explotación. Sobre el tema de los gobiernos regionales y la utilidad de estos instrumentos, hay un elemento que está muy presente en el texto y que no ha salido tanto en la exposición, que es el tema de la disputa por los recursos y por tanto los agentes disconformes o no necesariamente militantes activos del ordenamiento territorial, ¿no? Y entonces son vistos en el texto algunas de las empresas muy vinculadas a las extractivas como los actores que se opondrían, digamos, a este proceso, y es algo que en realidad ocurre en el cotidiano, no solamente en la gestión ambiental pensada desde la minería. Yo quiero traer, por ejemplo, el ejemplo de la Municipalidad de Lima, donde no tenemos una discusión muy fuerte frente al tema minero, pero que ha tenido una discusión muy fuerte con Capeco y con la Sociedad Nacional de Industria para ver cómo va a ser la ocupación de las áreas de expansión de Lima Metropolitana. Se ha hecho un proceso de zonificación económica y ecológica, estamos en proceso en la Municipalidad de Lima de definición del nuevo plan de ordenamiento y el plan urbano de Lima, y ahí la participación y la manera finalmente en que los actores económicos terminan definiendo, por ejemplo, cambios de zonificación, usos de suelo. El valle de, comillas, Chillón es un valle que hoy no existe. Quienes hayan ido a la zona de Lima Norte, acá está Rodolfo Alba, no me va a dejar mentir, Alternativas son de los primeros que han saltado inmediatamente a anunciar que ese valle, por más que figure en un papel, en la realidad no está. Está lotizado, está urbanizado, está ahí en un proceso de crecimiento. Si uno ve los documentos originales de la zonificación económica y ecológica, decía, eso tiene que preservarse. Bueno, no hay manera de preservarlo, ya no existe. Lo que existe es un desarrollo inmobiliario en ese lugar, ¿no? Entonces es un tema que es complejo a tratar y que tendrá que también tomarse en cuenta en estas generaciones de consenso, digamos, en la opinión pública de las que plantea Eduardo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacer sobre la hoja de ruta nuevamente planteada por propuesta y que se está debatiendo ahora? Es fundamental, insisto, el tema de la moratoria o repensar las concesiones mineras como primer paso, antes, es decir, debería estar arriba en el escalón de la hoja de ruta. En segundo lugar, la participación de los gobiernos descentralizados en el SENACE para poder discutir sobre los estudios de impacto ambiental supone, creo, también una discusión previa sobre si el instrumento estudio de impacto ambiental hoy en día es suficiente, tomando en cuenta la cantidad de concesiones y la amplitud del territorio concesionado en la mayoría de zonas donde hoy tenemos una presencia muy activa de las industrias extractivas, ¿no? Hacer un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de Yanacocha es una cosa, hacer el estudio de impacto ambiental de Conga es otra cosa, hacer el estudio de impacto ambiental de Michiquillay es otra cosa, pero ¿qué pasa si yo cojo una región, Cajamarca, y pongo todas las concesiones mineras en conjunto? Es decir, hay un impacto acumulativo cuando se trata de industrias extractivas y por tanto la participación de los gobiernos regionales en la discusión de los EIAs debiera ser activa
pero además debiéramos insistir en que el instrumento incluya estudios de impacto acumulativos o estudios de impacto estratégicos territoriales que permitan ver el conjunto del territorio a la hora de evaluar la posibilidad del impacto, ¿no? Y bueno, nada, solamente para cerrar frente a las cosas que se han señalado, es que ordenamiento territorial supone voluntad política, ¿no? Es decir, como se ha presentado claramente en la exposición, hay actores claves. Uno de los actores claves es quien maneja o tiene el poder del gobierno nacional, y una política ambivalente que por un lado plantea unas cosas, luego retrocede o las vuelve a plantear, complica lo que ya de por sí es en realidad una junta de instrumentos y de políticas que tienen que tener una lógica común, que van hacia un objetivo común, y supone una decisión seria de hacer este ordenamiento, ¿no? No se puede solamente pensar pequeños parches, porque ya tenemos un conjunto de legislaciones que, como ha mostrado rápidamente Eduardo, desde el 2001 hasta ahora han ido saliendo, que no necesariamente dialogan entre ellos y que supone un proceso serio de ordenar la legislación y los instrumentos para un camino y una hoja de ruta clara. Gracias. Yo también comienzo agradeciendo a Red Muki y a Propuesta por la invitación a comentar el texto de Eduardo. Después de leerlos, se me quedaron 3 ideas que son las que quería compartir ahora. La primera se relaciona a la parte de las decisiones sobre minería. Creo que últimamente, o sea, como están la toma de decisiones actualmente, ha respondido a una coyuntura de distintas crisis a las que se ha ido respondiendo y poniendo parches a la legislación que ya existe. Entonces, el proceso de descentralización y la existencia de una autoridad ambiental no existían cuando se creó la Ley General de Minería. Entonces, en realidad, parte de lo que se debería hacer es pensar en un cambio de la Ley General de Minería para adaptarse a esta nueva realidad y no solamente ir poniendo parches o ir creando legislaciones complementarias que son pasos hacia adelante, pero que finalmente son precarios y se puede empezar a retroceder sobre estos pasos que se han dado, que de hecho ya se está viendo estos retrocesos, ¿no? Se crea un SENACE, pero se ponen obstáculos para que, en ciertos casos donde son proyectos de interés nacional, en realidad el Ministerio de Energía y Minas se mantiene la responsabilidad ahí de aprobar el estudio de impacto ambiental. Entonces, en realidad se necesita un cambio que ya avance en crear una nueva gobernanza, un nuevo marco institucional de toma de decisiones en la parte minera, ¿no? Y ahí es que se va a incorporar la participación, las responsabilidades de los gobiernos regionales y locales en este nuevo contexto, ¿no? Y incluido también la parte de las concesiones, que yo estoy de acuerdo que es un tema clave en un nuevo marco institucional de toma de decisiones sobre minería. La segunda idea era más relacionada a la parte de gestión ambiental. Hace unos años estuvimos revisando de manera comparativa la información sobre la gestión ambiental en América Latina, y de este estudio lo que veíamos es que el Perú es el único país en que la entidad que está encargada de la fiscalización ambiental no es la misma que la que está encargada de la revisión de los estudios de impacto ambiental. Entonces es extraño, porque ¿cómo vas a hacer una fiscalización de algo que tú no has aprobado, de lo que tú no eres el especialista en ese tema? Entonces ahí también habría un punto que ver en la hoja de ruta del SENACE o el Ministerio de Economía y Finanzas, que no sea que lo apruebe, y la OEF, de tratar de ver esas competencias. Otro tema que veíamos en general en América Latina es este desorden de las competencias sobre la gestión ambiental. En todos los países se ve que las competencias compartidas y eso hay muchas entidades y es muy desordenado, y las competencias hay superposiciones, ¿no? Que es lo que pasa acá también, y esas superposiciones
generan problemas porque finalmente nadie se hace responsable, ¿no? Es lo que pasa en el Perú, ¿no? Algunos ejemplos que tenía era que, por ejemplo, en el caso de que haya una contaminación a un río navegable, se puede entender que esta responsabilidad de fiscalizar esto está a cargo de la OEFA, pero también de la ANA y también incluso de la DICAPI, que es la Dirección de Capitanías, y también de la Dirección General de Salud. Entonces ahí es todo un desorden y finalmente pues, todos pueden decir, no, en realidad esa no es mi chica, ¿no? Y algo interesante que vimos es el caso colombiano, que tiene una figura que se llama Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo Sostenible. Esas son como las autoridades ambientales regionales, y lo interesante de esta figura es que el ámbito de la jurisdicción de estas corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible es que agrupan distintos territorios y de acuerdo a distintos criterios como la unidad geopolítica, biográfica, o sea, tratan de agrupar territorios y así ordenar cómo es que hacen sus políticas en gestión ambiental. Entonces esto creo que podría ser una idea interesante para pensar en la descentralización de la OEFA y cómo agrupar territorios, pensar no solamente en los departamentos como están ahora, sino tal vez verlo de manera más integral. Y la última idea que tenía es en la parte digamos, de las competencias que tienen los gobiernos regionales sobre pequeña minería y minería artesanal. Ahí es muy importante esto que decía Eduardo de la parte del costeo, ¿no? Eso es clave, costear esas responsabilidades y crear el presupuesto para ellas, sino de qué estamos hablando. Y también, bueno, en la parte de minería informal es difícil decir que o sea, de todas maneras los gobiernos regionales y locales tienen que tener un rol ahí, pero no pueden tener toda la responsabilidad porque es un tema muy grande y complicado, y el gobierno nacional no creo que tampoco tenga no creo que ellos puedan resolver el tema y tampoco se lo van a pasar hacia abajo a los gobiernos regionales y locales, pero si es que les dan alguna competencia en este tema, también costear esa responsabilidad y dar ese presupuesto necesario. Y en la parte sobre, digamos, si es que se permite que los gobiernos regionales y locales participen en la parte sobre las decisiones sobre su impacto ambiental y sobre las concesiones, ahí hay que determinar bien cómo es que van a participar, ¿no? O sea, va a ser solamente darles la información, va a ser una consulta, va a ser concertación, o va a ser una gestión compartida o una decisión compartida, ¿no? Ahí hay que decir bien cuál va a ser su rol. Esos serían ustedes, ¿no? Buenas tardes con todos y con todas. Agradecer a la Red Muki por esta invitación. Les alcanzo el saludo de Wilson Ibáñez, alcalde de la provincia de Huancabamba y presidente de la Red Muki. Agradecer por la invitación y felicitar a Eduardo, porque es un documento de análisis propositivo bien interesante. Había echado una mirada a las tres partes que tiene el documento, como ya lo mencionaba Eduardo, el tema de la descentralización. Mencionado aquí es un retroceso desde el impulso que se le venía dando desde el presidente Toledo. No hay la fuerza y no hay el ente que tenga capacidades para hacerlo si se quiere. Lo estamos viendo los gobiernos descentralizados en este proceso que se está dando. Entonces es importante para nosotros mencionar que en cuanto a la planificación, que claro, como ya lo mencionaba también en el documento y la propuesta de Eduardo, el
intento de contar con un CEPLAN del gobierno de García, sin la fuerza también, sin las capacidades, no da mucho, porque el MEP sigue concentrando también su rol planificador. Nosotros que participamos en el Consejo Intergubernamental de Educación, por ejemplo, lo vimos como el MEP está por encima de todo en cuanto a asignar recursos, el rol planificador de un ministerio como Educación. Creo que y en todos los sectores esto se está dando. Para centrarnos ya en el tema de la participación de los gobiernos subnacionales, en el caso de gobiernos locales, en el tema de la gestión ambiental, después de que se da la Ley Orgánica de Municipalidades en 2003, el primer problema que tuvieron que corregir es que la planificación, bueno, le quitaron la competencia a los gobiernos locales cuando se tenía que planificar el desarrollo concertado de este territorio. Había la competencia de las áreas de conservación y protección. Los gobiernos locales hicieron uso de esta norma y le quitaron inmediatamente a los gobiernos locales esta competencia, ¿no? Entonces, para nosotros, que si no se logra trabajar en un territorio de manera articulada en las comunidades campesinas, yo creo que es importante, en las comunidades campesinas con las mancomunidades municipales, es importante resaltar el tema de las mancomunidades municipales, porque estamos hablando de un territorio, de una determinada subcuenca o microcuenca. Y aquí está claro ya, pues, el documento de Eduardo lo señala que el territorio está concesionado. O sea, el problema viene de atrás y creo municipios, como mencionaba aquí, como Chumbivilcas, tiene hasta su plaza de armas concesionada. O sea, ahí ya no hay nada que discutir, y este documento, pero esta propuesta, pues desde antes de 2009, como señala la propuesta, se está dando desde antes que se le entregue el rol de concesionar a los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? En tanto la participación ciudadana de actores claves podrían intervenir en el rol planificador. Yo creo que primero habría que ver que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no se está cumpliendo en diferentes sectores. O sea, ya el Ministerio de Energía y Minas debería ya convocar a este Consejo Intergubernamental dentro del Ministerio. Y creo que es el punto de partida para lo que ya señalaba Eduardo aquí, en tanto los demás niveles de gobierno participan en ese ACE y en todos los espacios donde es posible que se llegue a un acuerdo de nivel de gobierno. A partir de ahí, en el territorio de las mancomunidades campesinas, Remurpe trabajó con actores claves el tema de la gestión de recursos hídricos específicamente, pero vimos nosotros que en ese territorio donde se mueven diferentes actores es importante que se tiene que hacer cambios a la normatividad, también dice aquí, porque el tema de recursos, la ley de recursos hídricos, que en un momento dado para nosotros y creo varios sectores debería estar en el Ministerio del Ambiente, pues ya no es así. Entonces tendríamos que buscar que en este territorio donde pueden juntarse provincias o distritos de distintas provincias en una subcuenca, podrían planificar el territorio y que pueden involucrarse en la zonificación económica y ecológica, y que al mismo tiempo creo que en la ley de ordenamiento territorial debería tomarse en cuenta este espacio territorial para el tema de la planificación y uso del territorio. Es clave resaltar para nosotros que ya existiendo un decreto supremo, el 090, para mencionar que en el Perú existen 1.303 municipios rurales, y es ahí donde deben haber competencias diferenciadas. Ahora que hay la oportunidad en el debate que se puede abrir en la Comisión de Descentralización y Gobiernos Locales,
creo que hay modificación, hay posibilidades de modificar la ley orgánica de municipalidades, y creo que se va a generar un debate también para modificar la ley orgánica de gobiernos regionales, en donde podríamos recoger las propuestas de estos diálogos que se están dando ahora y poder canalizarlas. Ya hemos tenido un acercamiento como gobiernos descentralizados con la comisión, y entonces se generaría un debate para incorporar las propuestas que ahora se den, que se estén generando en estos diálogos o en la plataforma que existe para ver lo del ordenamiento territorial, y que tanto REMURPE como la ANGR y AMPE podríamos sostener y sustentar en estas reuniones con la Comisión de Descentralización de Gobiernos Locales. Yo quiero terminar diciendo que es importante fortalecer esta alianza que más que todo este año se ha podido ir cuajando, aún con una agenda todavía no muy clara, me refiero a la plataforma de gobiernos descentralizados, y que ya hemos puesto documentos más o menos unificados para el tema de la descentralización en el país. Los análisis coyunturales que se están dando obligan a que una respuesta de los gobiernos descentralizados sea precisa, sea clara. Entonces yo me agrada que estos diálogos que se están impartiendo y además difundiendo en las regiones podría canalizarse a través de esta plataforma y hacer incidencia política con esta propuesta que Eduardo ha cerrado en el documento, el tema del sistema de gestión ambiental peruano, en el cual hay una intervención, debe haber una intervención ordenada y muy clara en el sistema de normas, el ordenamiento territorial y en lo que se refiere a la pequeña minería. Hay un problema que deberíamos ponerle énfasis y que lo he visto en la agenda de los diálogos, que es la consulta previa, ¿no? O sea que ahí yo creo que el gobierno dio un retroceso a la propuesta inicial, ¿no? De ser el abanderado de la consulta para el tema de la minería, y ahí yo creo que todavía podríamos buscar un acuerdo con comunidades campesinas, gobiernos locales y gobiernos regionales para levantar esta propuesta de la consulta previa a todos los territorios donde hay aplicación, donde se está viendo la minería, y sobre todo en las comunidades andinas que no están consideradas para la consulta. Muchas gracias.